Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentar al Ubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy miércoles 2 de abril del año 2025, mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Carney y Sheinbaum sostienen primera llamada oficial. La oficina del primer ministro de Canadá, Mark Carney, informó a través de su cuenta oficial de X que sostuvo su primera llamada oficial con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum a un día de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia los aranceles generales prometidos a partir del 2 de abril. Según el comunicado, ambos líderes sostuvieron una productiva conversación en la cual habló sobre la importancia de fortalecer la sólida relación comercial y de inversión entre ambos países. Carney y Sheinbaum sostienen la primera llamada oficial. Rusia urge a Estados Unidos e Irán a redoblar esfuerzos de diálogo. Se escuchan amenazas, se escuchan ultimátum. Estados Unidos e Irán deben de doblar sus esfuerzos antes de que sea demasiado tarde para llegar a un acuerdo sin amenazas ni ultimátum ni reducir las tensiones, declaró el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, quien ofreció el apoyo mediador de Moscú mientras todavía hay tiempo y el tren no se ha marchado. Es necesario duplicar los esfuerzos para intentar llegar a un acuerdo sobre bases razonables, dijo el diplomático ruso en declaraciones a la revista Vida Internacional. Rusia urge a Estados Unidos y a Irán a redoblar esfuerzos de diálogo. Se escuchan amenazas, se escuchan ultimátums. Cientos de personas protestan contra Elon Musk en salas de exhibición de Tesla de todo el mundo. El movimiento global de oposición a Elon Musk, bautizado como Tesla Type Dog, organizó el sábado 29 de marzo cientos de protestas en tiendas de empresa ubicadas en Estados Unidos, Canadá y Europa. Las protestas se produjeron en cerca de 200 salas de exhibición de Tesla en varios países, lo que representa aproximadamente la mitad de ellas, ya que cuenta con 438 tiendas y 100 centros de servicios globales, además de 276 concesionarios en Estados Unidos, de acuerdo con La Opinión. Cientos de personas protestan contra Elon Musk. Volcán entra en erupción en Islandia tras la evacuación de un pueblo y un balneario. Un volcán comenzó a hacer erupción en el suroeste de Islandia apenas unas horas después de que las autoridades evacuaron una localidad cercana y el balneario de Laguna Azul. Lava y nubes de gas se elevan en el aire después de una fisura volcánica que se abriera cerca de la ciudad de Grindavik. A unos 40 casas han sido evacuadas, informó el medio navial RUD. La comunidad ubicada en la península de Reykjanes fue evacuada en gran parte hace un año cuando el volcán despertó después de haber estado inactivo durante 800 años. Volcán entra en erupción en Islandia tras la evacuación de un pueblo y un balneario.
Fiscalía de Estados Unidos pide la pena de muerte para Luigi Mangione por la muerte de la United Healthcare. La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que ha ordenado a los fiscales federales que busquen la pena de muerte contra Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar a la United Healthcare Brian Thompson frente a un hotel de la ciudad de Nueva York el 4 de diciembre. Es la primera vez que el Departamento de Justicia busca aplicar la pena de muerte desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo en enero con la promesa de reanudar las ejecuciones federales. Fiscalía de Estados Unidos pide la pena de muerte para Luigi Mangione. Brote de sarampión se extiende en el centro de Texas. Hay casos activos en 5 estados más. Texas, Oklahoma y Nuevo México reportaron nuevos casos de sarampión, mientras el brote se expande por primera vez hacia el centro de Texas, en Estados Unidos, que tiene más casos de sarampión este año que en todo el 2024, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, por sus siglas en inglés. Otros estados con brotes definidos como 3 o más casos incluyen a Nuevo México, Kansas, Ohio y Oklahoma. Desde febrero, 2 personas no vacunadas han muerto por causas relacionadas con el sarampión. Brote de sarampión se extiende en el centro de Texas. Francia multa a Apple por abusar de su posición dominante en la distribución de aplicaciones. La autoridad antimonopólica de Francia impuso una multa a Apple de 150 millones de euros por una función de privacidad que protege a los usuarios de aplicaciones que los espían, ya que su introducción resultó en una violación a la ley de competencia. La autoridad de la competencia de Francia explicó que el objetivo del marco de transparencia de seguimiento de aplicaciones de Apple, que requiere que las aplicaciones de iPhone y iPad pidan permiso a los usuarios antes de rastrearlos, no era así mismo el objetivo de crítica. Sin embargo, dictaminó que la forma en que se implementó no era ni necesaria ni proporcionada al objetivo declarado de Apple de proteger los datos personales. Francia multa a Apple por abusar de su posición dominante en la distribución de aplicaciones. Ya son las 7:28. Hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso ahora a noticias nacionales. Fiscalía de Estados Unidos negocia un acuerdo de culpabilidad con el Mayo Zambada. La Fiscalía de Estados Unidos negocia un acuerdo de culpabilidad con el narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, según indicó en un documento enviado al tribunal. En el escrito, la Fiscalía estadounidense destaca que ambas partes han continuado discutiendo una posible resolución antes del juicio para acortar el proceso, aunque reconoce que la evaluación de una posible pena capital para el acusado sigue pendiente. Además, pide que se retrase la próxima audiencia de Zambada, prevista para el 22 de abril hasta el 16 de junio, debido a un conflicto de calendarios entre la Fiscalía y la defensa del acusado. Fiscalía de Estados Unidos negocia un acuerdo de culpabilidad con el Mayo Zambada. Morena rechaza afiliación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena rechazó la afiliación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez
a este partido político bajo el argumento de que el legislador mantiene su militancia activa en el PAN, partido que lo postuló para su actual cargo. A través de un breve comunicado difundido por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, la dirigencia del partido Guinda informó tras recibir solicitud de Yunes Márquez, hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez. Se consultó a los registros del INE, arrojando que aún es militante activo de Acción Nacional. Morena rechaza afiliación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Derechos laborales de mexicanos están en riesgo por revisión del tratado comercial, advierten organizaciones no gubernamentales. Organizaciones civiles alertaron de retos en la defensa de los derechos humanos de los trabajadores mexicanos ante la posible revisión temprana del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y nuevas presiones comerciales del presidente estadounidense Donald Trump en medio de la tensión comercial con Estados Unidos. Más de 20 organizaciones civiles, colectivos y especialistas lanzaron la coalición de organizaciones de la sociedad civil por los derechos humanos laborales en la revisión del tratado para incidir en la revisión capítulo 23 del tratado. Derechos laborales de mexicanos están en riesgo por revisión del tratado comercial. Unidad de Inteligencia Financiera culpa a corrupción en el Poder Judicial de la Federación por liberación de cuentas de Gómez Mont. Pablo Gómez Mont, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio un recuento de cómo fue que se liberaron las cuentas de Inés Gómez Mont y su pareja Manuel Álvarez Puga, destacando la corrupción en el Poder Judicial de la Federación como la clave. Tras una decisión tomada el 4 de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que en acatamiento a lo ordenado por el Juzgado 10º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, giró instrucciones para que reanudaran todos los servicios financieros a Gómez Mont, Arena y a su esposo. Unidad de Inteligencia Financiera culpa a la corrupción en el Poder Judicial de la Federación por liberación de cuentas de Gómez Mont. Ivonne Ortega pide a Cuauhtémoc Blanco que renuncie a su fuero. Eres mi ídolo. Durante la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, se acercó al curul del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco y le entregó una carta en la que le pide que renuncie a su fuero y enfrente la investigación sobre abuso sexual en contra de su media hermana. Durante el encuentro, la legisladora emesista se acercó al exfutbolista y le dijo que lo admiraba en su etapa en el Club América y que se acercó a entregarle la carta como una seguidora suya que desconfía de su palabra. Ivonne Ortega pide a Cuauhtémoc Blanco que renuncie a su fuero. Le dijo: eres mi ídolo. Dan 420 años de prisión a uno de los Zetas por secuestrar a 14 personas. Un juez federal condenó a 420 años de prisión a Ricardo Iván Santillán Trejo, alias El Ricky, quien era miembro de los Zetas. Lo anterior por su responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro cometido en contra de 14 personas. El juez otorgó 30 años de cárcel por cada una de las víctimas, lo que dio como resultado los 420 años de condena total. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, en el año 2012, el ahora sentenciado secuestró a 14 personas en Ciudad Mante, Tamaulipas, con el objetivo de obtener una compensación por su rescate. Dan 420 años de prisión a uno de los Zetas por secuestrar a 14 personas.
Encuentran fosas clandestinas en Reynosa con restos de por lo menos 10 personas. El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Lazos Unidos por Encontrarlos, localizó un predio que se utilizaba como cementerio clandestino, en donde por lo menos se encontraron restos humanos de 10 personas. El hallazgo se realizó el pasado sábado en el ejido La Rosita, luego que el colectivo recibió un reporte anónimo y confirmó este martes por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Encuentran fosas clandestinas en Reynosa con restos de por lo menos 10 personas. Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos. Hasta aquí las noticias nacionales. Doy paso ahora a noticias estatales. Transportistas del Estado de México buscan reunión con Delfina Gómez para pedir incremento al pasaje. Transportistas del Estado de México buscan reunirse con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para analizar el financiamiento del gremio y tratar el aumento a la tarifa, ya que desde hace semanas los concesionarios propusieron un incremento al pasaje de hasta 4 pesos. En sesión de seguridad de la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo, la CONAPAT, el líder transportista refirió que en los últimos 6 años han cambiado la situación financiera del gremio, ya que se ha encarecido en 26% el precio del combustible y el costo de los autobuses se incrementó en un 45%. Además, precisó que aumentaron los costos de operación. Transportistas del Estado de México buscan reunión con Delfina Gómez Álvarez para pedir incremento al pasaje. En el Estado de México contienen alza en casos de tosferina en la entidad. El sistema de salud del Estado de México contuvo el aumento de casos de tosferina tras emitirse un aviso epidemiológico por parte del gobierno federal, en el cual se alertó sobre un incremento de contagios en al menos 21 entidades del país. De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología del Gobierno Federal, en la entidad no se han reportado nuevos casos en las últimas semanas. En el Estado de México contienen alza de casos de tosferina en la entidad. Supervisa Delfina Gómez estrategia rumbo a elección judicial en el Estado de México. En vísperas de la renovación del Poder Judicial del Estado de México, la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez anunció que continúan con la colaboración entre autoridades electorales rumbo a la elección judicial. Hubo una reunión en el Palacio de Gobierno Estatal en Toluca, en donde estuvieron presentes los titulares del Instituto Electoral del Estado de México y la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Supervisa Delfina Gómez estrategia rumbo a elección judicial en el Estado de México. Investigan masacre en Tequisquiac y posibles vínculos con los 300 y autoridades locales. En un operativo conjunto, 3 personas fueron detenidas por su presunta participación en la agresión que derivó en la muerte de 9 personas en Tequisquiac. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga posibles vínculos de los detenidos con el grupo de autodenominado Los 300, así como su relación con administraciones municipales actuales y anteriores. Investigan masacre en Tequisquiac y posibles vínculos con Los 300 y autoridades locales. En Toluca amonestarán a quienes no verifiquen su auto. En julio comienzan infracciones. Durante el segundo trimestre del año,
la Policía de Tránsito del Ayuntamiento de Toluca en el Estado de México comenzará a dar amonestaciones a quienes no cumplan con la verificación vehicular, mientras que a partir del segundo semestre del año habrá infracciones a quienes no cumplan con la medida, informó el alcalde Ricardo Moreno Bastida durante la reunión mensual de seguridad de la Cámara Nacional de Pasaje y Autotransporte y Turismo en el Estado de México. El edil mencionó que la capital mexiquense registra malos índices de calidad del aire y que derivado de ello han tomado la decisión de comenzar con las amonestaciones en caso de que los automovilistas no cuenten con la verificación vehicular. En Toluca amonestarán a quienes no verifiquen su auto. En julio comienzan infracciones. Son las 7:41. Hasta aquí las noticias estatales. Doy paso ahora a noticias deportivas. El América pudo golear, pero Vicente Sánchez se alegra de inteligencia de Cruz Azul. El día de ayer martes se vivió el partido de ida entre el América y Cruz Azul como parte de la Conca Champions 2025 y tras los resultados de este día, el director técnico de la máquina Vicente Sánchez dio sus reflexiones sobre el equipo y el juego. Tras el encuentro, los equipos ofrecieron un gran espectáculo, pero no anotaron ningún gol, aunque ambos estuvieron cerca de anotar, y este empate beneficia más a las Águilas. América pudo golear, pero Vicente Sánchez se alegra de la inteligencia de Cruz Azul. El equipo de Guido Pizarro sale de Los Ángeles con un empate sin goles. Tigres visitó a Los Ángeles Galaxy en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF y sin hacer un gran partido salieron con el empate sin goles ante el campeón de la MLS, que juega este torneo por primera vez en 9 años. Para este partido, Guido Pizarro hizo una mezcla en el once inicial con jugadores que regularmente son suplentes, como en el caso de Uriel Antuna, que desde su llegada a Tigres no ha tenido la continuidad que se esperaba, así como Diego Lainez, que tampoco ha logrado sumar más minutos en la Liga MX. El equipo de Guido Pizarro sale de Los Ángeles con un empate sin goles. Santiago Jiménez recibe espaldarazo en el Milan a pesar de su sequía de goles. Después de tener un debut de ensueño con el AC Milan, con asistencia y 3 goles en sus primeros 4 partidos, Santiago Jiménez ha caído en un tremendo bache, el cual ha padecido la ofensiva Rossoneri. A pesar de su sequía goleadora, Sergio Conceição ha salido en su defensa y alega que esta crisis del delantero mexicano es normal, puesto que está en un proceso de adaptación, por lo que confía en que rectificará el camino y lo pondrá a demostrar en el próximo derbi de la Madonina en la Copa de Italia. Santiago Jiménez recibe espaldarazo en el Milan a pesar de su sequía goleadora. El Real Madrid elimina a la Real Sociedad con locura y tendrá su final de Copa 41, romperá el 2020. El Real Madrid es el primer finalista de la Copa del Rey 2025, este torneo que nació en 1903 y que tuvo el equipo como protagonista de la primera final, pero no como primer campeón. Ese honor fue para el Bilbao, que se impuso 3-2 en la final de la jugada el 8 de abril del 2003 en el campo del Hipódromo en Madrid. Después de dejar por tercera vez a la Real Sociedad a las puertas de la final, el Real Madrid afronta lo que será su final de Copa número 41. Hasta ahora los reparte en partes iguales entre victorias y derrotas. 20-20 en la Cartuja. Este empate se romperá.
Real Madrid elimina a la Real Sociedad con locura y tendrá su final de Copa 41. Romperá el 2020. Ya son las 7 de la mañana con 45 minutos. Nos vamos a un pequeño corte, En un momento regreso con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. No le cambien. Y para todos los que nos están siguiendo a través de redes sociales, en un momento tendremos Crónica de Rancho. Les informo que, pues ya teníamos tiempo que no estábamos aquí en la radio, pero ya vamos a estar de regreso, ya estamos de regreso. Vamos a estar con nuestro noticiero y con la Crónica de Rancho a partir de hoy y en lo consecuente. Las noticias serán a las 7 de la mañana, 7 de la mañana. Hoy, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Tendremos un programa de Crónica de Rancho, pues como siempre, dándole guarachizas a quien se lo merece por sus malos actuares, en este caso al Senado de la República. Al Senado de la República le estaremos dando una guarachiza y otros temas que estaremos tratando en un ratito, en la Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. Así es que los invito para que nos vuelvan a sintonizar y estaremos haciendo transmisión en vivo de la Crónica de Rancho. Así es que los espero en un ratito.